Agradezco su presencia a esta sesión extraordinaria número 19, convocada para las 15 horas del día de hoy, viernes 25 de diciembre de 2015. Bienvenidos todos. Para dar inicio solicito a la señora secretaria proceda con el desahogo del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia. Presidente, licenciado Juan Enrique Carlos Rodríguez. Presente. Secretaria La de la Voz, licenciada Citlali Arriola del Río, presente. Consejeros electorales, licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez. Presente. Licenciada Laura Fabiola Brinca Sánchez. Presente. Licenciado Francisco Javier González Pérez. Presente. Doctora Esmeralda Valle López. Presente. Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones. Licenciado Manuel Montoya del Campo. Representantes del Poder Legislativo. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Rosauro Mesa Cifuentes. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado José Alfredo Martínez Núñez. Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputado Agustín Bernardo Bonilla Saucedo. Grupo Parlamentario del Partido Duranguense. Diputado Felipe Meraz Silva. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Licenciado Orlando Gregorio Herrera Aviña. Partido Revolucionario Institucional. Contador Roberto Cisneros Rosa. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Licenciado Denis Galindo Fernández. Partido del Trabajo. Licenciado Felipe Francisco Aguilar Oviedo. Partido Verde Ecologista de México. Licenciado Juan Pablo Vadillo López. Presente. Partido Movimiento Ciudadano. Licenciada Jessica Rodríguez Soto. Presente. Partido Duranguense. Licenciado Jesús Aguilar Flores. Presente. Partido Nueva Alianza. Profesor Manuel Navarrete Falcón. Consejero presidente, le informo que el profesor envió un escrito justificando su inasistencia. Morena. Carlos Francisco Medina Alemán. Partido Encuentro Social. Enoc Zulu Arias. Consejero presidente, hay quórum legal para sesionar. En virtud de que la Secretaria del Consejo me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria número 19 y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, a favor de continuar con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del Señor orden presidente, del nada día. más para que haga constancia de mi presencia. Claro que sí, con todo gusto, señor presidente. Se hace constar que se encuentra presente en la mesa de sesiones el representante del Poder Legislativo, diputado Rosauro Mesa. Adelante, secretario, por favor. El siguiente punto del orden del día es el número 4, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Secretaria, le solicito de lectura al orden del día que ha sido circulado junto con los citatorios a esta sesión extraordinaria. Con gusto. Orden del día. 1. Verificación de asistencia. 2. Declaración del quórum legal para sesionar. 3. Declaración formal de la instalación legal de la sesión. 4. Lectura del orden del día y en su caso aprobación del mismo. 5. Aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria número 18 de fecha 18 de diciembre de 2015. 6. Aprobación en su caso del acuerdo número 23 por el que se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango recaída en el expediente TE-JDC 002/2015. 7. Aprobación en su caso del acuerdo número 24 por el que se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango recaída en el expediente TE-JDC 006/2015. 8. Informe que rinde la presidencia del Consejo General en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango recaída en el expediente TJE 019/2015. 9. Clausura de la sesión. Por favor, sométalo a votación. Se somete a votación de los consejeros electorales el orden del día de la sesión extraordinaria número 19 de fecha viernes 25 de diciembre de 2015. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Secretaria, a favor de continuar con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto a tratar es la aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria número 18 de fecha 18 de diciembre de 2015.
El proyecto de acta les ha sido entregado en términos del artículo 10, inciso B, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, junto con el citatorio a esta sesión. Al ser un documento del conocimiento de todos, esta presidencia solicita se ponga en consideración la dispensa de la lectura. Secretario, a favor de poner en consideración la propuesta de la presidencia. Se somete a votación de los consejeros electorales la dispensa de la lectura del acta de la sesión extraordinaria número 18. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Si hay un comentario con respecto al contenido del proyecto de acta, es el momento de manifestarlo. Secretaria, por favor, someta a votación el acta de referencia. Se somete a votación de los consejeros electorales el acta de la sesión extraordinaria número 18 de fecha 18 de diciembre de 2015. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Gracias, licenciada. Continúe con el desarrollo del orden del día. El siguiente punto a tratar es el número 6, correspondiente a la aprobación en su caso del acuerdo número 23, por el que se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango, recaída en el expediente TJDC 002/2015. El acuerdo de referencia les fue turnado junto con el citatorio y tuvimos oportunidad de revisarlo en la reunión previa, por lo que al ser un documento del conocimiento de los presentes, esta presidencia solicita, si nadie opina lo contrario, se ponga en consideración la dispensa de la lectura de los antecedentes y considerandos y pasar directamente a los puntos de acuerdo. Secretario, a favor de poner a consideración la propuesta de la presidencia. Se somete a votación de los consejeros electorales la dispensa de la lectura de los antecedentes y considerandos del acuerdo número 23 y pasar directamente a los puntos de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Por favor, de lectura a los puntos de acuerdo. Acuerdo. Primero, se emite una nueva evaluación de la ciudadana Laurencia Soto Valverde en el rubro de exposición de motivos de su evaluación curricular en los términos de los considerandos quinto y sexto del presente acuerdo, sin que ello impacte en la integración del Consejo Municipal de Durango. Segundo, notifíquese personalmente a la ciudadana Laurencia Soto Valverde el presente acuerdo. Tercero, notifíquese al Tribunal Electoral del Estado de Durango el cumplimiento de la sentencia recaída en el expediente TJDC 002/2015. Cuarto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Durango, en el portal de internet y en los estrados del Instituto. Es cuanto. Se abre una primera ronda de oradores. El consejero Francisco Javier González, la consejera Mirza Ramírez. En virtud de que no hay más oradores, se concede el uso de la voz al consejero Francisco Javier González hasta por 7 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Primeramente, reconocerle a la secretaria ejecutiva, la licenciada Italia Arreola, al licenciado Roberto Aguilar, a la contadora Cristi Campos, y en general a todo el personal, el esfuerzo que han desplegado con mayor puntualidad en estos últimos días a raíz del cumplimiento que este Consejo debe realizar a las diversas sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral del Estado de Durango. Y en esa medida, reconocerles el trabajo implica no solamente eso, sino tratar de coadyuvar en la medida de nuestras posibilidades, los consejeros me refiero, con la elaboración y revisión de los documentos que se someten a nuestra consideración. Dicho esto, por las cargas del trabajo que han tenido los compañeros, a mí me gustaría precisar, o más bien hacer algunas correcciones al acuerdo, al proyecto de acuerdo que se nos somete a consideración, y son correcciones meramente de forma, pero me parece que cada vez tenemos que ir perfeccionando más nuestro trabajo y que se refleje no solo en los acuerdos, sino en todo el desempeño que este instituto debe realizar. La primera propuesta es en el antecedente número 5, propongo que se omita la palabra C en el segundo renglón a mediados del mismo,
un poco antes del entrecomillado que se refiere al dictamen que está precisamente en mayúsculas. Esto porque dice el antecedente: el 11 de noviembre del 2015, la Comisión de Organización Electoral, Diseño y de Elaboración de Documentación Electoral se aprobó. Entonces me parece que la palabra "se" está por demás. Sería aprobó el dictamen y sigue como está. Después de ese entrecomillado del título del dictamen, continúo leyendo, dice en el que se estableció la lista de personas que se sirvió de base, también omitir la palabra "se", nada más que sirvió. Y en la última parte de este antecedente, en el penúltimo párrafo, en la parte final de este renglón, del penúltimo renglón, dice: no obstante lo anterior, esta comisión, como no estamos en comisión sino en Consejo General, mi propuesta es cambiar la palabra "esta" por "la citada", para que quede "la citada comisión". Esa es la primera propuesta. La segunda se refiere al penúltimo párrafo, perdón, es el primer párrafo del considerando sexto, la última parte, únicamente para que se establezca la denominación correcta del Consejo Municipal. Yo propongo que se diga: se modifica la integración del Consejo Municipal Electoral del municipio de Durango. Y la última propuesta es en la última parte de ese mismo considerando, que dice en mayúsculas y resaltado en negritas: los lineamientos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Durango para la integración de consejeros municipales. Mi propuesta es, tomando en cuenta la denominación correcta que se le asignó a estos lineamientos, es la integración de los consejos municipales. Es cuanto. Gracias, señor consejero González. Tiene la palabra la consejera Misa Ramírez. En primera ronda está por 7 minutos. Gracias, consejero. Buenas tardes a todos. Únicamente para hacer una propuesta en el punto de acuerdo quinto, donde se señala: se instruye a la Secretaría Ejecutiva a realizar las acciones conducentes para llevar a cabo la notificación de manera inmediata al Tribunal Electoral del Estado de Durango. Sería cuanto, presidente. Sí. Gracias, consejera. Segundo. Se consulta si está suficientemente discutido el tema o es necesaria una segunda ronda de oradores. Es para que la secretaria vaya y me notifique, ¿no? Por eso serían el acuerdo En virtud de que no hay más oradores, le solicito a la secretaria ponga a consideración de las señoras y señores consejeros electorales las correcciones que solicita el consejero Francisco Javier González. Se somete a votación de los consejeros electorales si se aprueba el acuerdo número 23 por el que se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango recaída en el expediente TJDC 002-2015 con las correcciones vertidas por los consejeros Francisco Javier y la consejera Mirza. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Gracias, licenciada. De cuenta con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto a tratar es la aprobación en su caso del acuerdo número 24 por el que se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango recaída en el expediente TJDC 006-2015. En el mismo sentido que con el documento anterior, el acuerdo 24 les fue turnado junto con el citatorio y es del conocimiento previo de todos, por lo que esta presidencia propone, de no existir alguna consideración en contrario,
que se omita la lectura de los antecedentes y considerandos y pasar directamente a los puntos de acuerdo. Secretaria, por favor, poner a consideración la propuesta. Se somete a votación de los consejeros electorales la dispensa de la lectura de los antecedentes y considerandos del acuerdo número 24 y pasar directamente a los puntos de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Por favor, de lectura a los puntos de acuerdo. Acuerdo. Primero, se modifica la base tercera de la convocatoria dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos que de manera independiente desean participar en la elección ordinaria para renovar el Poder Ejecutivo del Estado de Durango en el proceso electoral local 2015-2016 en los siguientes términos. Actividad, plazo. Expedición de convocatoria 11 de diciembre de 2015 al 13 de enero de 2016. Declaratoria de procedencia 17 de enero de 2016. Otorgar constancia 18 de enero de 2016. Plazo para conseguir apoyo ciudadano 19 de enero al 27 de febrero de 2016. Emitir declaratoria de derecho a registro a más tardar el 1 de marzo de 2016. Registro de candidatos independientes a gobernador 2 al 9 de marzo de 2016. Segundo, se modifica el artículo 11, los lineamientos del procedimiento para el registro preliminar o de aspirantes a candidatos independientes para el proceso electoral 2015-2016 para quedar como se enuncia. Artículo 11. Cuando hubiere concluido el periodo de presentación de las solicitudes de intención de registro y en su caso se hubieren subsanado las omisiones de los requisitos, el Consejo General, en un plazo que no exceda del 17 de enero de 2016, deberá emitir los acuerdos definitivos relacionados con el registro de aspirantes. Dichos acuerdos se notificarán personalmente a todos los interesados dentro de las 24 horas siguientes. Además, deberán de ser publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado, así como en los estados y el portal internet del Instituto. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Durango, en por lo menos un diario de circulación estatal, en redes sociales oficiales y en la página de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Quinto, notifíquese dentro de las 24 horas siguientes a la aprobación del presente acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de Durango. Es todo. Se abre una primera ronda de oradores. ¿Quién desea hacer uso de la voz? Consejero Francisco Javier González. Perdón, consejera Esmeralda, primer término. Consejera Mirza Ramírez. Si no hay más oradores, se le concede el uso de la palabra en primera ronda a la consejera Esmeralda Valles. Muchas gracias, presidente. Nada más para hacer unas correcciones a los puntos de acuerdo del acuerdo número 24. En el punto segundo dice: se modifica el artículo 11 de los lineamientos del procedimiento, y debe decir: se modifica el artículo 11 de los lineamientos. En donde se transcribe el artículo segundo debe estar entrecomillado, y en el último renglón debe decir: así como en los estados y el portal del internet del instituto. Y en el punto de acuerdo quinto propongo que se interponga la fórmula: se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique dentro de las 24 horas siguientes al tribunal. Es todo. Gracias, consejera. Tiene la palabra el consejero Francisco Javier González en primera ronda. Gracias. Gracias, presidente. Nuevamente, buenas tardes a todos. Yo no estoy de acuerdo con la modificación propuesta en el proyecto
porque me parece que violentaríamos el derecho de los aspirantes para brindarles la oportunidad de subsanar alguna irregularidad o alguna inconsistencia en sus solicitudes o manifestaciones de intención, toda vez que fijar la declaratoria de procedencia para el 10-17 impediría del 13 al 17 contar con el tiempo suficiente para la revisión de las manifestaciones, notificarle alguna irregularidad a los posibles aspirantes y brindarles esas 48 horas que marca el artículo 18 del reglamento de candidaturas independientes. Entonces, mi propuesta es modificar el proyecto en la parte conducente de la declaratoria de procedencia en adelante. Mi propuesta es que la declaratoria de procedencia sea el 20 de enero de 2016, el otorgamiento de la constancia el 22 de enero, el plazo para la obtención del apoyo ciudadano del 23 de enero al 2 de marzo, la emisión de la declaratoria de derecho de registro sería más tardar el 6 de marzo de 2016 y el registro de candidatos independientes del 7 al 14 de marzo. Por tanto, la propuesta del labor sería de modificación en el considerando sexto del proyecto a partir del segundo párrafo, es decir, que se establezca que en cumplimiento a la sentencia de qué se trata, este Consejo General determina conveniente ajustar los plazos contenidos en la base tercera de la convocatoria y en consecuencia ajustar los términos de la base cuarta, séptima, octava y el artículo 11 de los lineamientos, sustituyendo el término del 31 de diciembre en este último numeral por el día 20 de enero de 2016. A continuación quedaría el cuadro que se maneja, pero con las modificaciones que propongo. Y finalmente propongo también que se modifique los puntos de acuerdo primero y segundo por las razones que he expuesto, y también considero prudente agregar un punto de acuerdo a efecto de que el Consejo General ordene la publicación o difusión de las modificaciones de la convocatoria. Esto a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia de que se trata, toda vez que en la última parte del octavo considerando de la sentencia se establece la obligación de publicar en el periódico oficial del Gobierno del Estado y por otros medios que permitan asegurar una amplia difusión la modificación de los plazos previstos en la convocatoria impugnada. Esto es que creo que no basta la publicación del acuerdo en sí mismo, sino hacer una publicación específica de las modificaciones a la convocatoria tal y como lo manda el tribunal. Es cuanto pues. Gracias, consejero. Tiene la palabra la consejera Melissa Ramírez en primera ronda. Perdón, antes de que le dé la palabra, ¿me podría el consejero aclarar cómo quedaría el cuadro con sus pretensiones de modificación? Adelante, consejero, por favor. Como Moción. moción. Claro que sí, señor representante. El cuadro definitivo quedaría de la siguiente manera: la actividad y plazo. En primer término, la expedición de convocatoria quedaría del 11 de diciembre de 2015 al 13 de enero de 2016. Esta no sube ninguna modificación. La declaratoria, el segundo rubro es de la declaratoria de procedencia. Mi propuesta es que quede el 20 de enero de 2016. El siguiente rubro es de otorgamiento de constancia, que sería el 22 de enero. El plazo para la obtención del apoyo ciudadano del 23 de enero al 2 de marzo. La emisión del derecho de registro sería más tardar el día 6 de marzo. Y el plazo para registro de candidatos independientes a gobernador sería del 7 al 14 de marzo. Gracias, consejero González. Tiene la palabra en primera ronda la consejera Melissa Ramírez.
Gracias, presidente. Ya declino mi intervención porque era precisamente en el sentido de lo que ya propuso la consejera Esmeralda. Gracias. Gracias, consejera. Se consulta si está suficientemente discutido el tema o es necesaria una segunda ronda de oradores. En virtud de que no hay oradores, en segunda ronda le solicitaría a la secretaria someter a votación las correcciones que solicita la consejera Esmeralda Valles en los puntos de acuerdo número 2 y 5, por favor, en primer término. Consejeros electorales, se consulta si se aprueba la propuesta realizada por la consejera Esmeralda Valles en el sentido de corrección en los puntos de acuerdo 2 y 5. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. A continuación, someto a votación de las señoras y señores consejeros electorales las propuestas de modificación en los plazos que hace el consejero Francisco Javier González. Consejeros electorales, se consulta si se aprueba la propuesta realizada por el consejero Francisco Javier en el sentido de la modificación de los plazos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, secretaria, a favor de poner a consideración el acuerdo número 24 con las modificaciones propuestas. Perdón, presidente, moción de procedimiento. Sí. Únicamente para que quede claro que la propuesta no es nada más en el recuadro donde se establecen los plazos. Sí lo mencioné que era en el segundo, a partir del segundo párrafo del considerando 16, y leí incluso mi propuesta, la cual considero se someta a votación para que se apruebe en su caso y se haga el glose correspondiente. Lo mismo sucede con mi propuesta de agregar un punto de acuerdo en el que se establezca la difusión, se ordena la difusión de las modificaciones de la convocatoria tal y como lo establece la sentencia que se cumplimenta. Gracias. Con todo gusto, consejero. Secretaria, por favor, someta a votación las propuestas que hace el consejero Francisco Javier González en los términos, por favor. El considerando sexto en el segundo párrafo. Se consulta si se aprueba las modificaciones propuestas por el consejero Francisco Javier en el considerando sexto segundo párrafo y de agregar un punto de acuerdo en el que se establezcan las diferencias de la modificación de la convocatoria tal como lo establece. En el que se ordene la difusión. En el que se ordene la difusión de las modificaciones. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Procedo, por favor, a poner a consideración el acuerdo número 24. Se somete a votación de los consejeros electorales si se aprueba el acuerdo número 24 por el que se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango recaída en el expediente TEJDS 006/2015 con las correcciones vertidas por la consejera Esmeralda y las modificaciones del consejero Francisco Javier. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Gracias, licenciada. De cuenta con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 8, informe que rinde la presidencia del Consejo General en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango recaída en el expediente TJE 019/2015. Al ser un documento del conocimiento de todos, solicito se dispense la lectura. Secretaria, por favor, someta a consideración la propuesta de la presidencia. Consejeros electorales, se consulta si se aprueba la propuesta de la presidencia en el sentido de que se dispense la lectura del informe. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Al tratarse de un informe en términos del artículo 30, párrafo 7 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre una sola ronda de oradores. Si alguien quiere hacer uso de la voz, hasta por 5 minutos. Movimiento Ciudadano. La consejera Mirza Ramírez.
consejero Francisco Javier. Esta presidencia se inscribe también. Y si no hay más oradores, se le concede el uso de la voz a la representante del Movimiento Ciudadano. Gracias. Bueno, yo nada más voy a hacer un resumen porque sí es muy cansado y agobiante el ver cómo seguimos impugnando y están las resoluciones y siguen cometiendo los mismos errores. Son 7 consejeros que pasaron por un proceso muy riguroso por el INE y que no sepan interpretar una resolución o una ley, pues deja mucho que desear, tanto para los representantes de aquí, que estamos aquí en este pleno, para la ciudadanía en general. Nuevamente, ustedes hacen un informe y no le están dando cumplimiento a su calidad. Si bien aquí nos dan una lista, pues de la gente que nosotros ya conocemos, de los directivos que trabajan aquí, pero aquí hay muchos detalles, no nos dicen quiénes los entrevistaron, cuánto tiempo fue la entrevista, dónde están esas videograbaciones, la gente que entrevistaron por fuera en los cafés, no nos están informando en absoluto nada de eso. Entonces nuevamente nos obligan a impugnarles. Y pues nos hicieron llegar a nosotros una convocatoria para darle cumplimiento a esta resolución, pero nos anexan un oficio en donde ustedes mandan a publicar los reglamentos, pero no nos están entregando una hoja oficial en donde ya se hayan publicado. Pero ustedes no nos pueden aplicar el reglamento mientras ustedes no nos hayan demostrado que efectivamente ya se publicaron. Y siguen haciendo la cuestión de las candidaturas, están haciendo movimientos, están violentando los derechos de los candidatos independientes, de los aspirantes. No están aquí, ¿cómo se defienden? Si no están de acuerdo con algo, pues se violentan sus derechos. O sea, siguen haciendo las cosas mal. No voy a entrar a detalles ni de forma ni de fondo, porque sería hacerle su trabajo, y el trabajo es de ustedes. Ustedes aquí tomaron protesta, hicieron un compromiso, y no es mi obligación estarles diciendo detalles de forma y de fondo, de lo que les está fallando. Lo voy a hacer en su momento. Nuevamente nos obligan a impugnarles y que el tribunal los agarre de la mano y les diga cómo se deben de hacer las cosas. Es una vergüenza. Históricamente, en lo que yo tengo de conocimiento, jamás se había hecho una amonestación pública al presidente del Consejo, y mucho menos se nos había convocado un 25 de diciembre a tener una sesión extraordinaria. No son las formas de hacer las cosas, pero bueno, síganle por como se están conduciendo hasta ahorita. Gracias, nuestra representante. Tiene la palabra la consejera Luisa Ramírez. Gracias, presidente. Para hacer algunas propuestas de adición al informe, en la página 9 del informe, en el tercer párrafo, cuarto, donde dice: a continuación se ofrece un cuadro con la calendarización de entrevistas, los nombres de los aspirantes, así como el cargo a ratificar en el caso del personal que ocupa actualmente los cargos directivos y secretaria ejecutiva, y la fecha en que fueron entrevistados. Aquí en este párrafo yo sugiero que se señale: a continuación se ofrece un cuadro con la calendarización de entrevistas, los nombres de los aspirantes, los cargos a ratificar o designar, los consejeros electorales que efectuaron la entrevista y la fecha en la que se llevó a cabo. Como ahorita en la reunión previa lo mencioné, la mayoría de los consejeros estuvimos casi siempre en todas las entrevistas. Entonces creo que es importante que se mencione quiénes estuvimos y también la razón por las que en algunos de los casos, por ejemplo en la entrevista del 26 de noviembre, únicamente estuvimos el presidente, la consejera Laura y yo, derivado de las cargas de trabajo de los demás consejeros. También sugiero que en la página 10 se corrija el nombre de la licenciada Ruth, que dice licenciada Ruth Miriam Lisbeth Jiménez Ramírez, es incorrecto, que se corrija este nombre, y también el nombre del licenciado Roberto Navar, también el apellido creo que es incorrecto, y también el cargo para el cual en su caso se entrevistó, titular de enlace de cómputo, me parece que no era el correcto, también para que
se adecue y agregar un apartado B donde se señale la información respecto de los procedimientos efectuados por el Consejo General en relación a la designación de los consejeros electorales municipales, y en su caso se adjunte como anexo y que forme parte integral del informe el dictamen de la Comisión de Organización Electoral y Diseño y Elaboración de Documentación que se aprobó el día 6 de enero, donde viene de diciembre, donde viene toda la secuencia de las actividades que realizó este Consejo General respecto a los procedimientos para la designación de consejeros electorales, porque me parece que la sentencia del Tribunal Electoral nos habla de señalar los procedimientos respecto al cumplimiento de los lineamientos del INE, y los lineamientos del INE abarca tanto los consejos municipales como los titulares de las áreas directivas de aquí del propio instituto. Y por último, creo que sería cuánto. Gracias, consejera Ramírez. Tiene la palabra el consejero Francisco Javier González. Gracias, presidente. Mire, en primer lugar, a mí me gustaría dejar claro que, de acuerdo al contenido del informe que se presenta y al propio punto 8 del orden del día, el informe no lo rendimos todos los consejeros, lo rinde la presidencia del Consejo General. Tal vez así que el informe es signado por el señor licenciado Juan Enrique Cató Rodríguez como presidente de este consejo. Por tanto, no es mi atribución, considero, hacer algún agregado, alguna enmienda. Únicamente quiero manifestar, sin adelantar mi postura respecto a lo que se votará en su momento en cumplimiento de estos lineamientos, que si bien es cierto, estos lineamientos deben ser acatados por este Instituto Electoral en términos del inciso A, párrafo primero del artículo 104 de la LEGIPE, no podemos considerar estos lineamientos como una herramienta para destituir o remover personas. En el transitorio segundo de los mismos se establece la posibilidad de ratificar a las personas que son funcionarios públicos, tanto en la Secretaría Ejecutiva como en las diversas direcciones y áreas a que es aplicable este lineamiento. Sin duda tenemos que aplicar el lineamiento en términos de lo que nos mandata el Instituto Nacional Electoral, pero creo que la aplicación del lineamiento nos brinda la oportunidad para fortalecer el instituto. En mi opinión, todas las personas, desde la Secretaría Ejecutiva, las direcciones, los encargados de unidades, etcétera, son personas muy valiosas, muy responsables, que, insisto, son susceptibles de ser ratificados. Habría que considerar en algunos casos el cumplimiento estricto de los lineamientos, particularmente los requisitos que nos establece para que se pueda dar esa ratificación. Pero en términos generales, insisto, los lineamientos no constituyen una herramienta para la destitución de personal. Yo ya lo hice ver en el procedimiento que incoó el presidente a través de un oficio en el que le adjunté las calificaciones de las personas que tuve oportunidad de entrevistar, que son las que están actualmente desempeñando su función electoral, y en las mismas hago referencia a esto que he comentado, de que se trata de personas muy valiosas que, en mi opinión, deberían de ser ratificadas, salvo los requisitos puntuales que el lineamiento nos indica en cuanto al título, en la antigüedad del título que deben de tener los funcionarios. Insisto, el lineamiento nos da la oportunidad de fortalecer el instituto, y esto se verá en su oportunidad antes del vencimiento del término fatal que los mismos lineamientos imponen para su cumplimentación. Pero mi postura va en el sentido de que debemos fortalecer al instituto, y como lo decía en la reunión previa el representante del Partido Duranguense, creo que no resulta conveniente en el momento actual que nos encontramos, en el momento del proceso electoral, entrar en una dinámica de remoción o de sustitución de funcionarios.
Sin embargo, esta decisión no será tomada por un servidor, sino por el Consejo General. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejero. En uso de la voz, esta presidencia propone algunas adiciones también. En la página 9, cuarto párrafo, en la cual se ofrece un cuadro con la calendarización de entrevistas. Se incluyen los nombres de los aspirantes, los cargos a ratificar o designar, los consejeros electorales que efectuaron la entrevista y la fecha en la que se efectuó. Asimismo, en la página 10, corregir el nombre de la licenciada Ruth, que efectivamente ya comentaba la consejera Melissa Ramírez, y del licenciado Rolando Navarro, así como el cargo para el cual se entrevistó este último, ya que en el informe se señala que fue para el titular de unidad de cómputo y lo correcto sería la Dirección de Organización Electoral. También se propone agregar un apartado B en donde se agregue la información respecto de los procedimientos efectuados por el Consejo General en relación a la designación de los consejeros electorales municipales y se adjunten como anexo que formen parte integral del informe el dictamen de la Comisión de Organización Electoral y diseño y elaboración de documentación electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, que contiene la propuesta de ciudadanos que serán designados o que fueron designados como consejeros electorales para el proceso electoral 2015-2016, en cumplimiento al acuerdo número 8 del Consejo General del Instituto Electoral. Dígame. Ok, gracias. Claramente su nombre aquí lo dice, es un informe, y las modificaciones que usted quiere hacer sería después de, que eso se debió de haber hecho previamente, no un engrose. Sí. Esto lo deben de haber hecho en tiempo y forma. A usted, la resolución salió desde el día de el martes, y a usted le deben de haber dicho con tiempo. Ahora, se supone que ustedes tienen reuniones previas y que hay una comisión de servicio profesional electoral, y todo esto ustedes lo debieron de haber valorado. Pues bueno, en lo personal, Movimiento Ciudadano no está de acuerdo con este engrose, debido a que nuevamente se les vuelve a decir, les estamos haciendo su trabajo, y son cosas que ustedes ya tenían. Muchas gracias, señora representante. Por último, con engrose también esta presidencia propone que se agregue en el informe que en todos los casos se videograbaron las entrevistas y que se encuentra pendiente la valoración curricular que se efectuará. En virtud de que se agotaron las rondas de oradores en este punto, le solicito a la secretaria poner a consideración de las señoras y señores consejeros electorales el engrose que propone esta presidencia. Es un informe, señor presidente, y eso usted lo hace, no hay necesidad de que lo ponga a consideración. Me parece excelente, entonces le solicito por favor a la secretaria continuar con el orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 9 y corresponde a la clausura de la sesión. Siendo las 15 horas con 45 minutos, se declara clausurada la sesión extraordinaria número 19 del Consejo General. Agradezco a todos su presencia.